El increíble viaje del burro que reveló un secreto oculto y transformador en su carga mientras el sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte de la sierra. Don Manuel se preparaba para un día más de trabajo en su amado campo, acompañado de su inseparable compañero, Lorenzo, el burro que había sido su aliado por años. Sin embargo, la rutina se tornó extraordinaria cuando, al pasar junto a un viejo árbol, Lorenzo decidió detenerse. Don Manuel, frustrado por la tardanza de su amigo, bajó de su rayo de vida, dispuesto a obligarlo a continuar. Pero al acercarse, su pala chocó con algo inesperado. La tierra temblaba por el inesperado descubrimiento. Con un esfuerzo conjunto, logró desenterrar una antigua caja de madera. Abriéndola con manos temblorosas, se encontró con cartas y documentos que parecían hablar de un pasado que jamás le habían mencionado. Un negocio familiar de hotelería, dilapidado en el olvido por traiciones y desavenencias que ahora comprendía reflejaban su propia lucha. Una mezcla de sorpresa y rabia embargó su corazón, y en ese momento, una sombra se cernió sobre su recién descubierta esperanza. ¿Por qué nunca le contaron de esto? Esa sensación de pertenencia y traición le hirió profundamente. En los días siguientes, el pueblo comenzó a murmurar. La comunidad, que siempre lo vio como un hombre honesto y trabajador, comenzó a poner en duda su lealtad a las raíces que lo habían formado. La idea de dejar la agricultura y lanzarse a un sueño más grande lo atormentaba. No podía evitar cuestionar si los sacrificios de sus padres podrían quedar en el olvido por un negocio, por una ambición que podría destrozar la esencia misma de su identidad. La presión crecía, una marea de voces le repetía que la ambición era una traición a lo que siempre había conocido, la tierra fértil y el sudor del esfuerzo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa tarde, así, enfrentó a sus vecinos en la plaza. La mirada de todos estaba fija en él, y el aire se tornó pesado con la expectación. Con el corazón latiendo desbocado, se atrevió a hablar. Explicándoles que su intención nunca fue traicionar, que deseaba lo mejor para su familia, que el legado de sus ancestros merecía una oportunidad. Pero dentro de él, una tormenta se desataba, la lucha entre lo que deseaba y lo que todos esperaban de él lo arrastraba hacia un abismo de indecisión. Los murmullos se intensificaron, el miedo a dejar su hogar se mezclaba con la desesperación de no querer perder la historia de su familia. Cuando Lorenzo bramó, como si comprendiera la magnitud del conflicto, don Manuel sintió un nudo en el estómago. La presión era insoportable. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su anhelo y su identidad? Las miradas de sus vecinos lo seguían como sombras, y la vida que construyó parecía desvanecerse ante él. Con esa pregunta resonando en su mente, don Manuel se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Todo lo que construyó podría desmoronarse en un instante, y en ese preciso momento, su futuro se sentía más incierto que nunca. Mientras la noche caía sobre el pueblo, don Manuel se encontraba sentado en la sombra de su antiguo cobertizo, la pesada caja a su lado. Los ecos de su enfrentamiento en la plaza resonaban en su mente como un tambor, recordándole la creciente ojeriza hacia su persona. La presión lo oprimía, su pecho se cerraba con cada susurro que llegaba a sus oídos. Al mirar hacia el cielo estrellado, su mirada se perdía en el infinito, preguntándose si alguna vez podría reconciliar sus deseos con la historia que sentía que lo oprimía. La idea de la hotelería comenzaba a tomar forma en su mente de una manera que nunca había anticipado. En esos papeles olvidados, cada carta y documento revelaban un potencial que se sentía ajeno a él.
Era una oportunidad que parecía prometer más que la mera supervivencia diaria que había conocido en el campo. Pero ese mismo potencial lo atormentaba. Tener éxito en un mundo tan diferente del que había vivido significaba romper con todo lo que había representado su familia. ¿Era esta la traición a la que temía caer? Destapando las cartas una vez más, comenzó a leerlas detenidamente. Había menciones de sueños, de aspiraciones y de un legado que quería florecer en tiempos difíciles. Entre las líneas, don Manuel comenzaba a ver un reflejo de sí mismo, un hombre que había luchado con la adversidad, decidido a transformar la carga de la historia familiar en una arquitectura de éxito. Los ojos se le iluminaban con cada párrafo que leía, pero también se enfrascaba en dudas, cuestionando si era suficiente hacerlo solo. Esa noche, decidió que, antes de ceder a las voces de los demás, necesitaba profundizar en su identidad. Sin embargo, cada paso que tomaba hacia el descubrimiento personal se sentía como un salto al vacío. Así, se impuso el reto de rasgar una capa más de su piel, exponiéndose a sus propias emociones más allá del susto que había despertado en el pueblo. En una hoja de papel, comenzó a plasmar sus pensamientos, sus aspiraciones e incluso aquellos miedos que hasta entonces había ocultado, como si fueran tesoros a ser descubiertos. Se dio cuenta de que esa vorágine de confusión interior se transformó en motivación. Reflexionó sobre sus talentos ocultos, aquellos que jamás había considerado relevantes. Al contemplar la posibilidad de restaurar el legado familiar, su mente empezó a enlazar consigo mismo, con habilidades que había ignorado por completo. La gestión, el servicio y las relaciones humanas comenzaron a fluir en una corriente de inspiraciones. Al llegar el amanecer, don Manuel se estiró en la penumbra del nuevo día, consciente de que cada paso hacia adelante requeriría un acto de valentía. La elección estaba clara, pero a la vez, más compleja que nunca. Si se decidía a seguir la senda de la hotelería, su viaje no solo afectaría su futuro, sino a cada una de las aguas que había recorrido hasta ese momento. Los miedos a la traición y a la pérdida seguían navegando, pero la idea de dejar una huella se volvía irremediablemente más seductora. Decidido a confrontar a sus vecinos nuevamente, a exponer su verdad, sintió un nuevo impulso. Era ahora o nunca. Iba a compartir con ellos no solo el deseo de revitalizar el legado familiar, sino su propia transformación personal. El desafío era real, pero el tiempo apremiaba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, una inesperada visita quebró su concentración. La figura imponente de Miguel, su antiguo rival, apareció en la puerta del cobertizo, con una mirada que destilaba tensión. «Creo que necesitamos hablar, don Manuel», dijo con una voz que resonaba con un eco de advertencia. La incertidumbre que había estado navegando se disparó en un instante. ¿Acaso se avecinaba una confrontación que cambiaría el rumbo de su destino? Don Manuel sintió cómo su corazón se aceleraba ante la presencia de Miguel. La figura de su rival era un recordatorio palpable de los retos no solo externos, sino de los conflictos internos que aún azotaban su mente. Se enfrentó a la mirada desafiante de Miguel, que parecía absorber toda la luz del cobertizo, y se preguntó si aquel encuentro sería el último tentáculo de la sombra que lo mantenía atrapado en su antiguo yo. «¿Qué es lo que quieres, Miguel?», inquirió, tratando de infundir en su voz una resolución que aún no sentía por completo. Miguel, con una calma que desarmaba, comenzó a dar pasos hacia adelante. «He estado escuchando cosas, sobre tus planes. Sobre la hotelería. Me parece que te estás metiendo en un terreno que no comprendes del todo». Las palabras de Miguel resonaron en la cabeza de don Manuel como un eco, reafirmando su miedo a lo desconocido. La hotelería era más que un simple negocio, era un reflejo de su deseo de reescribir su historia. Se encontraba en una encrucijada en la que la duda se entrelazaba con la ambición. ¿Podría realmente ser exitoso? ¿O acabaría hundido en las mismas aguas donde años atrás había naufragado?
Creo que entiendes menos de lo que aparentas, Miguel, respondió con un tono mordaz, a pesar de que esa no era su intención. No se trata solo de un negocio, sino de un camino hacia un nuevo legado. Algo que tú nunca podrás comprender. Las palabras fueron más que defensivas, eran una afirmación de su recién descubierta identidad. Miguel encajó el golpe, pero no retrocedió. La tensión palpable entre ellos era como una cuerda tensa a punto de romperse. No se trata de mí, Manuel. Se trata de ti. Te estás arriesgando a enfrentar a un pueblo que jamás te ha aceptado. Te dejarán caer, y no tendrás a nadie que te levante, advirtió Miguel, su mirada penetrante como una lanza. Don Manuel sintió la verdad de esas palabras, pero también una chispa de desafío. Miguel tenía razón en un punto, el miedo al juicio de la comunidad lo había llevado a dudar de sí mismo una y otra vez. Sin embargo, esa noche, había decidido no dejar que el miedo drenara su energía. Con cada carta leída, había crecido un fuego interno que se negaba a apagarse. Si he de caer, será en esta búsqueda de lo que realmente soy, declaró con una voz que sorprendió incluso a sus propios oídos. Me niego a seguir siendo un reflejo de sus expectativas. Miguel lo observó un momento, como si buscara un rastro de debilidad, pero solo encontró determinación. Ten cuidado, respondió finalmente. Las elecciones que hagas ahora definirán no solo tu futuro, sino también el de los que te rodean. La advertencia resonó en la mente de don Manuel como una alerta. Sabía que cada decisión, cada paso en esta nueva dirección, afectaría a su familia, a sus raíces e incluso a los sueños que había empezado a entrelazar en su vida. Pero él debía ser valiente, tomar el control de su narrativa. Con un gesto casi temerario, cerró la puerta del cobertizo, marcando simbólicamente el cierre de un capítulo. Miguel observó la acción, la confusión dibujada en su rostro, antes de darse la vuelta y marcharse en silencio. En ese instante, don Manuel supo que se encontraba en un camino inexplorado. Mientras se sentaba de nuevo, un impulso creció en él, un deseo de recopilar todos esos pensamientos, ideas y sueños en una estructura coherente. Se propuso, iba a crear un plan. No solo de negocio, sino de reinvención personal. Sin embargo, antes de que la claridad pudiera asentarse por completo, un nuevo sonido rompió el silencio. Era el crujido de la puerta al abrirse nuevamente. Un segundo visitante aparecía en el umbral. Esta vez fue Clara, una antigua amiga y confidente, quien llevaba consigo una noticia que podría cambiar el rumbo de su desafío. Don Manuel, dijo con una mezcla de preocupación y emoción, tienes que escucharme. Lo que estoy a punto de revelarte podría ser la clave que necesitas para avanzar. La intriga se instaló en el aire. ¿Qué nueva revelación traería? ¿Clara? La expresión de Clara era un mosaico de emociones, y don Manuel sintió como su curiosidad le empujaba hacia adelante. Su antigua amiga siempre había sido perspicaz, capaz de ver más allá de lo evidente. No obstante, cada vez que la vida le presentaba un nuevo desafío, el eco de su pasado se manifestaba en forma de dudas. Vine porque me enteré de algo que podría interesarte, continuó Clara, cerrando lentamente la puerta como quien guarda un secreto revelador. He estado hablando con algunas personas del pueblo y hay rumores sobre un terreno que se ha puesto a la venta. Es estratégico, Manuel, y puede ser la ubicación ideal para tu hotel. Las palabras fluyeron como un bálsamo, pero también como un disparo. La idea de un lugar en el que podría construir su futuro se asentó en su mente, y la ambición afloró nuevamente, entrelazada con el miedo. ¿Cómo sabes que podría ser exitoso en eso?, preguntó, intentando escudarse en su escepticismo. Porque te conozco, dijo Clara, mientras se acercaba más. Has estado en las profundidades, y eso te da una perspectiva que muchos no tienen. Además, adentrándome más en los trámites, he averiguado que el lugar no solo tiene un excelente acceso, sino que cuenta con historia.
La gente apreciaría que alguien local le dé un nuevo propósito. Las palabras de Clara retumbaron en su conciencia. Sería fácil dejar que inseguridades lo arrastraran de nuevo, no obstante, la fe que Clara tenía en él parecía desafiar su antigua narrativa de fracasos. Se sentó en la silla, la mente agitada por las implicaciones. ¿Estás diciendo que puedo darle vida a un sueño que he mantenido enterrado? Sí, afirmó Clara, con un brillo en sus ojos. Pero debes actuar rápido. Este lugar puede ser tu oportunidad, pero también puede ser tu mayor riesgo. El pueblo no perdona, Manuel. No te aceptarán si no lo haces con autenticidad. La adrenalina y el miedo comenzaron a danzar en su interior. La idea de abrir un hotel no era solo un negocio, era un medio para liberarse de las cadenas de su pasado. La presión se instaló en su pecho. ¿Podía realmente tomar este salto al vacío? ¿O lo que debía hacer era permanecer en la orilla, donde se sentía a salvo aunque infeliz? Mientras Clara hablaba, su voz se mezclaba con sus pensamientos. Recordó las cartas, el esfuerzo de los últimos meses, la necesidad de cambiar la narrativa que lo había definido hasta ahora. Pero, ¿qué pasaría si fallaba nuevamente? ¿Y si la comunidad lo rechazaba una vez más, como había temido siempre? Clara, necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, las palabras surgiendo residual de su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, su vida estaba en sus manos. Para superarse, tendría que enfrentar las sombras de su pasado, confrontar no solo al pueblo, sino también a sus propios demonios internos. Sin embargo, la idea de tener un plan tangible lo llenaba de entusiasmo. Muy bien, pero prometo que no te dejaré solo en esto, contestó Clara, levantando la mano como con un juramento. Podemos crear un plan juntos, estrategias, incluso una presentación para buscar inversores. Pero debes estar comprometido al 100%. Sin miedo, Manuel. Mientras discutían estrategias, cada idea lanzada por Clara encendía un nuevo destello de esperanza dentro de él. En ese momento, don Manuel entendió que necesitaba más que un lugar para un hotel, necesitaba construir un puente hacia su nueva identidad, una reinvención que iría más allá de las expectativas ajenas. Sin embargo, también comprendió que enfrentarse a Miguel no había sido solo un encuentro casual, era la antesala de una batalla mucho mayor. Cuando las palabras de Clara finalmente golpearon su corazón, se sintió más firme que nunca y, por primera vez en mucho tiempo, un camino se iluminó ante él. Pero, de repente, el sonido de un mensaje entrante en su teléfono rompió su concentración. Era un mensaje de Miguel. He oído lo que planeas, Manuel. Te espera una gran sorpresa, y no será placentera. La tensión aumentó en su pecho al leerlo. ¿Qué estaba tramando Miguel ahora? ¿Cómo podría afectar esto su nuevo propósito? Era el momento de actuar, pero el peligro acechaba. El desafío se tornaba más intrigante. Don Manuel respiró hondo y sintió un renovado fervor por lo que estaba por venir. La vibrante conversación con Clara aún resonaba en la mente de don Manuel, pero el mensaje de Miguel lo sumergía en una marea de incertidumbre. Decidido a no dejar que el miedo dictara su destino, miró a su alrededor. Las paredes de su oficina estaban adornadas con recuerdos de un pasado que ya no quería cargar. Eran símbolos de un fracasado. Ahora, tenían que transformarse en peldaños hacia una nueva altura. Con la determinación latiendo en su pecho, comenzó a investigar sobre la ubicación del terreno. La búsqueda le llevó a adentrarse en archivos y antiguos documentos. Cada hoja le revelaba la historia del lugar, le hablaba de sueños rotos y de oportunidades perdidas. A pesar de lo sombrío de ciertos relatos, encontró matices de esperanza y reinvención. Mientras tanto, decidió asentar sus ideas sobre papel. Si quería que el pueblo aceptara su proyecto, debía ser completamente honesto en su enfoque. Comenzó a esbozar un plan. No solo construiría un hotel,
sino que se convertiría en un espacio donde la esencia del lugar cobrara vida. Detalló su visión: habitaciones que contaran historias, menús que resaltaran la tradición local, un ambiente que fomentara la conexión. Clara se convirtió en su aliada, a menudo regresando para dar forma a sus ideas. Juntos comenzaron a esbozar un plan de negocio que podría impresionar a inversores. Sin embargo, esa misma anticipación se teñía de nerviosismo. En su interior, los ecos de la culpa y del miedo a fallar reverberaban. Cada nuevo día era un ejercicio de valentía. «Necesitas hacer una presentación», le dijo Clara un día, mientras revisaban las proyecciones de ingresos. «Deberías incluir por qué esto importa para ti y para el pueblo. La historia que vas a contar es tan vital como los números». El desafío la llevó a una confrontación consigo mismo. ¿Cómo podía abrir su alma a otros, cuando el temor de ser juzgado permanecía latente? Pero, en su búsqueda por confrontar sus demonios, decidió que esa vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Lleno de una nueva determinación, escribió una carta sincera en la que compartía su historia, sus fracasos y la esperanza que anhelaba proyectar a través del nuevo hotel. Con cada palabra, el impacto de su experiencia personal resonaba en él. Al final de la carta, sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: claridad. Era su propia carga la que debía liberar al mundo. Invitó a algunos miembros del pueblo a una reunión en su oficina. El propósito de la convocatoria era claro: compartir su plan y, sobre todo, su visión. Un acto arriesgado, ya que Miguel, el adversario, no estaba lejos y sin duda se enteraría. Sin embargo, el peso de la aprobación ajena se sentía levemente más ligero a medida que se aclaraba en su mente la autenticidad de sus intenciones. La noche de la reunión llegó. El ambiente era de tensión y expectativa. Manuel, de pie frente a un grupo pequeño pero significativo, sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. Cada rostro era una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sabía que en ese momento podría cambiarlo todo, no solo para él, sino para el pueblo. Al comenzar a hablar, se llenó de una confianza renovada. Mientras compartía su historia y su visión, sintió que, aunque Miguel pudiera estar tramando algo en su contra, había una fuerza que provenía de su autenticidad. Cada mirada y cada murmullo en la habitación parecían reafirmar que estaba en el camino correcto. ¿Sería suficiente? Pero de repente, un golpe en la puerta interrumpió la presentación. La tensión en el aire se intensificó, y todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Era Miguel, con una expresión de desdén y provocación. «Espero que no te hayas hecho demasiadas ilusiones, Manuel», dijo, con una sonrisa burlona. «Ciertamente, el camino que elegiste no será fácil». El aire estaba cargado de un desafío que prometía desencadenar una tormenta. Don Manuel supo que estaba frente a una nueva confrontación. Todo lo que había trabajado, toda la valentía que había cultivado, estaba a punto de ser puesto a prueba. El siguiente paso no solo marcaría su futuro, sino que definía quién era en ese momento. Don Manuel tomó una respiración profunda, sintiendo como el aire frío de la habitación lo empujaba a avanzar. La mirada burlona de Miguel lo atravesaba como un rayo, y cada palabra que salía de su boca era un desafío ajeno a la lucha interna que él estaba enfrentando. Se preguntó cómo había llegado hasta aquí, ante la sombra de su adversario, después de haber recorrido un largo camino hacia la autorrealización. «¿Te crees el héroe de esta historia?», continuó Miguel, su tono cínico impregnando el aire, mientras los otros asistentes contenían la respiración ante la confrontación inminente. Don Manuel forzó una sonrisa y sintió cómo, por un momento, la incertidumbre lo invadía una vez más. Pero, en lugar de ceder, buscó el ancla en su propia verdad. La visualización de su proyecto, un espacio que resonara con el alma de su pueblo, se convirtió en su escudo. Un silencio pesado se acomodó entre ellos. Con voz tensa,
pero firme, Manuel decidió contrarrestar la desconfianza que Miguel representaba. No estoy aquí para ser un héroe. He aprendido que el verdadero valor no radica en la victoria, sino en la autenticidad y en el propósito que uno elige abrazar. Con un gesto de su mano, señaló a la presentación que había preparado. Cada diapositiva contenía un destello de su visión, pero más que eso, era un reflejo de su transformación interna. Explicó cómo este proyecto no solo era sobre un hotel. Era una oportunidad para que todos revivieran el patrimonio que se había perdido. Quería crear un espacio donde las historias olvidadas despertaran y la cultura local floreciera. Poco a poco, la incredulidad en los rostros de los asistentes se fue suavizando. Había algo en su voz, una sinceridad que desafiaba la burla y la negación de Miguel. Cada palabra se volvía un ladrillo en la construcción de su futuro, y mientras hablaba, comenzó a ver cómo su inseguridad se diluía. Miguel, atrapado en su propio escaso entendimiento, no esperaba la respuesta que Manuel estaba brindando. Sin embargo, un furtivo destello de odio se coló por su mirada. ¿Y si fracaso? ¿Y si el pueblo no responde como esperabas?, inquirió, buscando un resquicio por donde hundir su puñalada emocional. Manuel no vaciló. Si fracaso, aprenderé. Pero si nunca lo intento, habré fracasado antes de comenzar. Era la revelación que necesitaba, la evidencia de que su esfuerzo y vulnerabilidad llevaban consigo una fuerza que lo empoderaba. A los que lo rodeaban no les bastaba ya con mirar a un hombre asediado. Ahora veían a un líder dispuesto a asumir el riesgo y la carga de sus aspiraciones. Miguel, incapaz de romper esa conexión que Manuel había cultivado en su discurso, se apartó. La presentación terminó, pero había una tensión en la sala. Los murmullos se tornaron en conversaciones animadas, y la gente comenzó a hacer preguntas, a mostrar interés. No solo estaban ante un proyecto, estaban ante un compromiso más profundo. Don Manuel salió de la reunión sintiendo que había dado un paso decisivo hacia su objetivo. Pero el verdadero desafío no había terminado. La sombra de Miguel aún acechaba, y su plan de sabotaje podría estar gestándose. Había despertado en él una necesidad de ser astuto y estratégico. Sabía que debía prepararse para contrarrestar las maniobras del hombre que había cruzado su camino. Una noche de reflexiones y estrategias lo aguardaba. La transformación de su visión dependía de que no solo fuese un soñador, sino un ejecutor. La autenticidad había iluminado su camino, pero ahora debía ser su propio arquitecto, creando una fortaleza que resistiera cualquier embestida. Con cada paso, se preguntaba si estaba realmente preparado para lo que vendría. La noche se cernía sobre él, pero detrás de la oscuridad había una promesa, el momento de la verdad ya se acercaba. ¿Podría sostener la victoria que había empezado a construir, o se desmoronaría ante el primer obstáculo? Solo el tiempo diría. La noche se deslizó silenciosamente, cubriendo a don Manuel con un manto de reflexión. Cada sombra que se proyectaba en la pared parecía poner a prueba su determinación. Se encontró preguntándose si realmente había construido los cimientos de un sueño, o si simplemente había levantado castillos en el aire. La sensación de vulnerabilidad era palpable, y sabía que el verdadero reto estaba por venir. A medida que la oscuridad se espesaba, decidió que no podía permitirse el lujo de la duda. Se sentó frente a su escritorio, la luz de una lámpara iluminando las hojas con garabatos de ideas y planes. Su mente comenzó a girar, buscando conectar cada pieza de este rompecabezas que había empezado a armar. No solo era un proyecto, era un acto de fe en sí mismo y en su capacidad de liderar un cambio real, en su propia transformación. Pensó en cómo había enfrentado a Miguel. La mirada despectiva de su oponente lo había dejado un poco aturdido, pero había encontrado su voz en el momento más crítico. Era un recordatorio de que el éxito no solo se medía en resultados, sino en el camino recorrido y las decisiones tomadas. Cada crítica y cada obstáculo, pensó,
eran espejos que revelaban parte de su verdadero yo, fortaleciendo su resiliencia. Sin embargo, tenía que centrarse en las acciones específicas que debía ejecutar. Había avanzado en la presentación, pero ahora necesitaba un plan de acción concreto. Desglosó su proyecto en metas alcanzables, creando una lista de pasos que no solo eran realistas, sino que también le ofrecían un sentido de control sobre un futuro incierto. La planificación meticulosa le permitió calmar su mente inquieta, y el primer paso era reunir al equipo que lo apoyaría. Necesitaba armar una red de personas apasionadas y comprometidas, no solo con su idea, sino con la cultura y la historia que quería resaltar. Escribió recomendaciones sobre sus colaboradores potenciales. En su mente, cada uno de ellos representaba una pieza clave en la construcción de su fortaleza. Visualizaba reuniones donde ideas chispeantes fluyesen, donde la sinergia puliera su visión hasta convertirla en una realidad palpable. Dedicó horas a investigar sus perfiles, a ver dónde se alineaban sus intereses y habilidades, buscando no solo personas talentosas, sino aquellas que resguardaban un espíritu afín al suyo. Sin embargo, la sombra de Miguel seguía acechando, como un espectro que no estaba dispuesto a ceder. Don Manuel se preguntaba qué tácticas podría usar para desestabilizarlo. Miguel no era solo una voz discordante, era un adversario que conocía el negocio, y eso lo convertía en una amenaza real. Entonces, surgió una idea. Si podía descubrir sus debilidades, podría anticipar sus pasos. Arriesgándose a cruzar la línea, Manuel planeó infiltrarse en los círculos donde Miguel se movía, con el objetivo de obtener información valiosa. El juego de la mente requería no solo valentía, sino también astucia. Comenzó a esbozar un plan en su mente, consciente de que cruzar esa frontera lo llevaría a un territorio peligroso. Sin embargo, se sintió motivado por la idea de que cada información recopilada podría convertirse en un arma contra los intentos de sabotaje de Miguel. Justo cuando la noche comenzaba a ceder ante la primera luz del amanecer, don Manuel se sintió preparado para hacer frente a la incertidumbre que se avecinaba. Sabía que cada decisión no solo sería un paso hacia su proyecto, sino también una prueba de lo que estaba dispuesto a sacrificar por sus sueños. El miedo y la emoción ahora eran compañeros inseparables en su viaje. Mientras la luz del sol empezaba a iluminar su espacio de trabajo, una nueva determinación brotó en su interior. Había empezado a armar su equipo, había delineado su estrategia y estaba listo para enfrentar a Miguel. Pero en su corazón aún quedaba una pregunta: ¿sería suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La próxima confrontación se acercaba, y Manuel tendría que demostrar que su crecimiento personal era tan fuerte como la visión que había construido. La ansiedad por lo que vendría lo invadía, y la sensación de que lo desconocido podía ser tanto su salvación como su condena. La tensión se intensificaba, trazando un camino incierto que lo llevaría hacia el enfrentamiento directo con Miguel. ¿Sería capaz de sostener su proyecto y, a la vez, defender su nueva identidad? La respuesta se dibujaba en el horizonte, asomándose entre el resplandor de una nueva jornada. Don Manuel se despertó con la brisa de la mañana acariciando su rostro, un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando y no podía permitirse vacilar más. Cada instante contaba. Decidió que ese día sería diferente. Se propuso mirar a los ojos de sus temores y encontrar en ellos una chispa que lo empujara hacia adelante. La infiltración, a la que había dedicado noches de planificación, comenzaría en cuanto terminara su primera reunión con el equipo que había comenzado a formar. Se preparó mentalmente mientras se vestía. En el reflejo del espejo, vio a un hombre determinado, no el que se había dejado llevar por desánimos en el pasado. Volvió a evaluar su lista de colaboradores, cada uno ofrecía habilidades y perspectivas únicas, y a cada uno les debía su propio aprendizaje. Comprendió que no solo estaba formando un equipo, estaba sembrando un nuevo sistema de apoyo que le recordaría su misión y lo impulsaría a no ceder ante la presión.
En su camino hacia la reunión, reflexionó sobre lo que era realmente el liderazgo. No se trataba solo de dar directrices, sino de inspirar y fomentar un espacio donde cada voz fuera valorada. Su enfoque tenía que ser inclusivo, así como resoluto. Cada argumento que presentara debía estar fundamentado no solo en su visión personal, sino también en los anhelos compartidos del equipo. Cuando llegó a la sala, una pequeña tensión en el aire lo envolvió. Sus compañeros estaban sumidos en conversaciones, pero al verlo, se hicieron a un lado, expectantes. Lo que había empezado como un grupo de individuos con intereses variados estaba comenzando a moldearse en un equipo cohesionado. Compartió su visión con pasión, notando cómo cada uno de ellos se iba involucrando y aportando sus propias ideas. En ese instante, comprendió que el verdadero poder de su proyecto no era solo su propia fuerza, sino la suma de las contribuciones de cada miembro. Sin embargo, un pensamiento lacerante emergió en su interior al recordar a Miguel. Cada avance personal significaba un retroceso para su adversario, y la idea de enfrentarlo, de descubrir sus debilidades, lo inquietaba. Mientras lidia con estas múltiples cargas emocionales, Manuel decidió que lo mejor era transformarse en un explorador de la situación de Miguel, no solo para ganarle, sino también para aprender de él. Había en su rival una inteligencia que había develado desafíos de gran magnitud. Si podía entender su visión, quizás podría encontrar un espacio de empatía, o al menos, anticipar sus movimientos. El tiempo pasó volando en la reunión, pero cada minuto intenso de discusión empoderaba a don Manuel. Cuando terminó, las palabras de sus colegas resonaban en su mente como un eco: estamos contigo. Fue un refuerzo significativo, un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. Pero la calma que sintió pronto se vio desbordada por una realidad escalofriante: ahora era un líder de verdad, y eso conllevaba responsabilidades que nunca antes había considerado. Al salir del edificio, la luz del sol pareció brillar más intensamente. Sin embargo, al mismo tiempo, la idea de infiltrar los círculos de Miguel lo acechaba como un murmullo constante. En sus pensamientos, se debatía entre el ciclo de acción y la representación del verdadero profesional que quería ser. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su integridad personal al infringir la confianza de otros solo para ganar una ventaja? La reflexión duró lo que un latido, seguido de una convicción renovada. Había llegado el momento de actuar, no podía permitirse las dudas, pero sí debía encontrar un camino que lo llevara al perdón hacia sí mismo, incluso si eso significaba enfrentarse al mismo Miguel en terreno neutral. Mientras caminaba hacia su hogar, una sensación de determinación se manifestaba en su ser, pero la sombra de las decisiones venideras no desaparecía. Sabía que el enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina, y la siguiente etapa de su viaje no solo desenterraría secretos ocultos, sino que también revelaría verdades sobre su propio carácter. La pregunta latente se mantenía en su corazón, haciendo eco en cada paso: ¿sería capaz de navegar este nuevo mundo sin traicionar sus principios, o acabaría convirtiéndose en aquello que juró nunca ser? El silencio de la tarde lo envolvió, mientras cada paso lo acercaba a un nuevo dilema, a una elección crucial. La próxima fase de su travesía estaba a punto de comenzar, y con ella, la verdad se acercaba, lista para ser desvelada. Los secretos que estaba a punto de descubrir se alinearían con su camino hacia el autoconocimiento, o lo llevarían a una pérdida aún mayor. Don Manuel respiró profundamente mientras el eco de la reunión se desvanecía en su mente, dejando una mezcla de inquietud y determinación en su pecho. Esto era solo el comienzo. Era consciente de que había plantado la semilla de un nuevo camino, pero también entendía que las cosechas podían ser amargas o dulces dependiendo de las decisiones que tomara. En su trayecto a casa, su mente se llenó de imágenes de su encuentro con Miguel, la frialdad de sus ojos, las sonrisas que ocultaban artimañas. Había admirado a su rival en el pasado, pero ahora, esa admiración se había convertido en un impulso de desconfianza. ¿Podría realmente superar su propia vulnerabilidad y aprender de él?
o se convertiría en un mero reflejo de sus peores traits. Al llegar a su hogar, la luz tenue que penetraba por las ventanas parecía proyectar sombras en su interior, como un medio reflejo de su lucha interna. Manuel se sentó a escribir en su diario, un ritual que había comenzado recientemente como un espacio de honestidad. Las palabras fluyeron, explorando sus temores, sus anhelos y, sobre todo, su búsqueda de integridad. El liderazgo no se trata solo de ser la voz dominante, escribió, sino de encontrar valor en la vulnerabilidad y la autenticidad. Sin embargo, esa autenticidad empezaba a entrar en conflicto con la estrategia que había planeado. Cada paso hacia la infiltración de Miguel significaba una alianza implícita con lo que había sido contra sus principios. Se preguntó qué sería más valioso, el conocimiento que podría obtener o mantener el respeto de sus socios. Consciente de la carga emocional, decidió que necesitaba una conversación con uno de sus colaboradores, alguien que pudiera ofrecerle una perspectiva fresca sin el peso de la competencia. Llamó a Clara, una de las más jóvenes del equipo, que siempre había mostrado intuición y una visión clara. Se encontraron en un café cercano, donde él compartió sus dudas y la naturaleza del conflicto que estaba por llegar. Clara lo escuchó atentamente, su mirada fija en él, analizando cada palabra. Al finalizar, su respuesta fue directa. Manuel, todos tenemos nuestros propios demonios. A veces es justo enfrentarlos, y a veces es más necesario descubrir qué hacemos con esas experiencias. No te encierres en un laberinto de miedo. Aquella conversación cambió algo en él. Comprendió que no solo un liderazgo inspirador necesitaba compasión, sino también que su propia guerra interna era parte del proceso de crecimiento. El conocimiento no era el fin, sino una herramienta para transformarse. Pasaron los días y Manuel empezó a ejecutar su plan con un enfoque más calculado. Se registró en redes sociales y se adentró en foros donde se discutían los métodos de Miguel, no desde la ocultación, sino desde la curiosidad. Cada vez que se topaba con un post que hiciera eco de las ideologías de su adversario, sentía cómo se expandía su conocimiento. Lo que antes parecía una señal de traición ahora se transformaba en lección. Durante noches, se esperaba a sí mismo, repitiendo frases que su madre le decía: aprender es un camino, y si caes, levántate con más fuerza. Esa mentalidad oscurecida comenzó a iluminar su pensamiento. Sin embargo, la inminente confrontación con Miguel continuaba latente, cada día desafiando las consideraciones morales y la ética que había cultivado. Cuanto más se infiltraba en su mundo, más ansioso se sentía sobre su verdadera motivación. El día llegó en que tendría un encuentro decisivo, no solo con Miguel, sino consigo mismo. Don Manuel se preparó meticulosamente, revisando notas y reflexionando sobre el propósito que había detrás de cada uno de sus movimientos. Se detuvo un momento antes de salir, recordando las palabras de Clara, y sintió la carga de su historia vibrar en sus venas. Mientras giraba la llave de la puerta, una inquietud lo asaltó. Aquello no era simplemente acerca de ganar o perder, sino de ser fiel a sí mismo en un campo de batalla emocional. La pregunta latente de su corazón se intensificaba: ¿qué parte de sí mismo estaría dispuesto a sacrificar para obtener el conocimiento que tanto ansiaba? Una ligera brisa le acarició el rostro mientras se dirigía hacia el inevitable acontecimiento que podría transformarlo para siempre. Las sombras del pasado y la incertidumbre del presente se entrelazaban mientras Manuel consideraba una verdad inquietante: el camino hacia el autoconocimiento podría requerir desenterrar aspectos de su ser que temía enfrentar. ¿Era realmente el momento? La confrontación que se avecinaba no era solo un choque de egos, sino una evaluación profunda de lo que don Manuel había decidido ser. Al acercarse a la plaza, el corazón le latía con fuerza, pero en lugar de miedo, sentía un fuego interno, una voluntad renovada que lo empujaba hacia adelante. Había aprendido en las últimas semanas que la autenticidad y la vulnerabilidad eran sus mayores aliadas. Era el momento de dejar de lado las máscaras y mostrarse tal cual era.
Miguel ya estaba allí, rodeado de algunos de sus seguidores, con esa confianza arrogante que siempre lo había caracterizado. Al cruzar miradas, un silencio incómodo se instaló en el aire. Manuel tomó una respiración profunda, sintiéndose más centrado que nunca. Había llegado a entender que enfrentar a su rival no significaba entrar en una batalla destructiva, sino una oportunidad para reafirmar quién era y lo que quería construir. Manuel, comenzó Miguel con un tono desafiante. ¿Vienes a reiterar esa idea inverosímil de la hotelería? ¿Realmente crees que el pueblo te aceptará después de lo que ha pasado? La pregunta no era nueva, pero lo que antes lo hundía en la duda ahora lo impulsaba. No estoy aquí para buscar su aceptación, Miguel, respondió con firmeza. Estoy aquí para compartir mi visión de un lugar donde todos podamos conectarnos con nuestras raíces y construir un futuro juntos. Las palabras resonaron en el silencio, y por primera vez, vio un destello de sorpresa en el rostro de Miguel. No solo estaba hablando de un proyecto, sino de una reconciliación con la comunidad, un puente entre su pasado y su futuro. Cada sílaba que pronunciaba sentía que lo acercaba más a su verdadera identidad. ¿De verdad crees que tus buenas intenciones bastarán para cambiar la opinión de todos? Interrumpió nuevamente Miguel, intentando sembrar la duda. Pero don Manuel ya había recorrido demasiado camino como para dejar que las palabras lo desbordaran. Con una calma que sorprendió incluso a sus propios sentimientos, continuó. Sé que no será fácil, Miguel. Pero estoy dispuesto a trabajar por ello. No se trata de mí, sino de abrir puertas a nuestra historia. He aprendido que el verdadero liderazgo surge del compromiso genuino, no de la arrogancia. Con cada afirmación, Manuel se sentía más conectado. Ya no era el hombre que albergaba inseguridades, había crecido y desarrollado confianza en su visión. Las reacciones de la gente que lo rodeaba empezaron a cambiar. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, e incluso notó algunas miradas curiosas en lugar de escépticas. Miguel se dio cuenta de que su táctica de desdén no estaba funcionando. Te arrepentirás de este camino, Manuel, ahora con una leve amenaza en su voz. El pueblo no aceptará una idea como la tuya, ya lo han demostrado. Quizás, pero puedo demostrarles que la transformación es posible. Estaré aquí trabajando cada día, construyendo mi camino con la comunidad, insistió Manuel, sintiendo que su voz resonaba con poder. Las dudas que una vez lo atormentaron comenzaron a desvanecerse. Sin darse cuenta, había comenzado a ganar la aprobación de su entorno. Tu obstinación te llevará a un callejón sin salida, agregó Miguel en un intento de retener su influencia. Pero esta vez, don Manuel no sintió ni un atisbo de desánimo. Estaba decidido a no apartarse de su ruta. En lugar de luchar contra la negatividad, había aprendido a canalizar su energía en dirección a una visión compartida. Si necesitas que te llame traidor, lo aceptaré. Pero no me rendiré ante el miedo ni ante las expectativas de los demás. Estoy resuelto a seguir este camino, por mí y por aquellos que confían en mí, finalizó, sintiendo que la verdad en sus palabras resonaba en el aire. En ese instante, vio que la gente a su alrededor estaba prestando atención. Había un cambio en la atmósfera. La tensión comenzaba a romperse, y eso era lo que más había anhelado. Miguel, con su postura intimidante, pareció perder algo de poder. Manuel había llegado a comprender que enfrentarse a su rival no era solo una confrontación, era una representación de su viaje personal. Había aprendido a enfrentar sus miedos y a mantener su autenticidad en la lucha por su sueño. Libre de traición, su enfoque estaba ahora centrado en el futuro. Mientras la plaza se iluminaba con el sol poniente, comprendió que la batalla por su sueño había comenzado, pero lo más importante era que había iniciado la pelea por su identidad. Con ese pensamiento resonando en su mente, dejó atrás a Miguel, el poder de la comunidad era ahora su aliado, y su nueva historia apenas comenzaba. Don Manuel dejó atrás la confrontación con una sensación de logro profundo.
Había trascendido sus temores, y se sentía como un hombre renovado tosiendo aire de esperanza y autenticidad. En ese momento, se dio cuenta de que no solo había tomado un paso importante en su vida profesional, había dado un salto cuántico en su crecimiento personal. La comunidad empezará a redescubrirse a sí misma junto a él, ya con un camino pavimentado por honestidad y trabajo arduo. Y lo que inicialmente le parecía como una carga sobre sus hombros había mostrado ser el combustible para su transformación. Así, cuando el futuro le sonrió a don Manuel, vio un horizonte lleno de posibilidades. Fue, sin duda, el comienzo de su legado, con la certeza de que su viaje había valido la pena. Ahora, querido lector, este es el momento que todos han estado esperando. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas que solo nosotros traemos. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora conclusión. Además, queremos conocer sus reacciones y teorías sobre el desarrollo de esta historia, así que comenten abajo. Ayúdenos a continuar este viaje de superación hacia el éxito.